¿Cómo está, estimado hermana, estimado hermano, estimada hermana? Que el Señor le bendiga. Comenzamos el programa 31 de octubre. Como usted ya sabe, este programa tiene el propósito de dar a conocer la llegada, la instalación y el aporte que han hecho las iglesias evangélico-protestantes a nuestro país. Es un tiempo que ya ha superado el siglo de presencia en nuestro país de lo que llamamos la fe protestante o evangélica. Y este programa, a través de las entrevistas, de los invitados e invitadas, va mostrando diversas facetas de esta presencia evangélica en Chile. De tal forma que el día de hoy, siguiendo con esta propuesta, nos alegramos mucho de tener como invitado al pastor gobernante de la Catedral Evangélica de Chile, el reverendo Héctor Cerda Gómez, quien nos va a acompañar el día de hoy, con quien vamos a conversar, vamos a dialogar sobre la Catedral Evangélica, las actividades, los desafíos. Han cumplido recién 50 años, pero también vamos a ver cómo la Catedral Evangélica tiene presencia o tiene un trabajo muy significativo en lo que llamamos la región metropolitana de Chile. Así que, estimado pastor Héctor Cerda, junto con agradecerle su presencia, le ofrezco la palabra para que usted se presente, nos diga sus datos, de quién es usted en la vida civil. Amén. Buenos días, saludo a todos los que están viendo este programa. Agradecer al Señor esta oportunidad que nos da de poder estar en este medio de comunicación, de poder compartir este set con el pastor Daniel Godoy, el cual nos extendió esta cariñosa invitación. Me presento, mi nombre ya lo dijo el pastor, Héctor Cerda Gómez. Mi esposa es la pastora Elizabeth Bizama Saavedra. Dios nos ha permitido ya cumplir 41 años de matrimonio. Producto de nuestro matrimonio, el Señor nos ha dado un hijo, Ernesto Ariel, el cual hoy día está felizmente casado con su esposa, la hermana Bexabe Villalobos. Mañana ya está cumpliendo su primer mes de vida nuestra nieta Isabela Esther. Ese es nuestro grupo familiar, los cuales, gracias al Señor, hemos estado toda la vida sirviendo al Señor. He tenido la honra de nacer en el Evangelio. Mis padres desde pequeño me criaron dentro del camino del Evangelio, en donde hemos ido quemando etapas, nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra juventud, nuestra adultez, y hemos podido ver que en todo el Señor ha sido con nosotros. Ha sido grande su amor, grande su misericordia, y hasta aquí podemos decir, Ebenezer, el Señor nos ha ayudado. Estamos gratamente bendecidos y deseamos que este programa también para ustedes sea de mucha bendición. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias por estar con nosotros y presentarse con los hermanos y hermanas quienes nos acompañan cada semana. Vamos a hablar entonces sobre la Catedral Evangélica. Si usted nos puede compartir cómo nace esta idea de levantar, de construir una catedral evangélica en Chile. Entendiendo que la tradición no era común en ese tiempo. Ya tenemos 50 años con ese templo levantado en la Alameda. Sí. ¿Cómo surge eso, pastor? Esto nace como una profecía entregada por nuestro pastor y obispo Manuel Umaña Salinas, en donde el Señor le revela a su vida que tendríamos un gran templo, catedral, en donde vendrían las autoridades del país y sería un templo hermoso para poder honrar el nombre del Señor. Eso fue en los tiempos de nuestro obispo Manuel Umaña Salinas, que partió a la presencia del Señor
el 2 de agosto del año 1964. Posterior a él asume nuestro pastor y obispo Javier Vázquez Valencia, el cual tuvo la bendición de poder concretar este sueño, esta revelación que Dios había entregado a nuestro obispo Manuel Umaña Salinas. Gracias al Señor, él fue el instrumento junto a la iglesia, una iglesia que en ese entonces era muy limitada, muy pobre, pero con una gran fe, una fe puesta en el Señor, en que si esta era la voluntad del Señor, Dios iba a proveer todo lo necesario para poder levantar lo que hoy día es nuestro templo catedral. Se hizo un trabajo a nivel local, un trabajo interno. Esta construcción comenzó en el año 1967 y se terminó en el año 1974, donde se inauguró en diciembre de este año, y desde ese entonces, el año pasado, cumplimos 50 años de nuestro templo catedral, que no es lo mismo que JBH, que tenemos más de 115 años de existencia. Entonces es importante recalcar que solamente son los 50 años de nuestro templo catedral, en donde se levantó con mucho esfuerzo de nuestros hermanos, en donde yo, siendo muy pequeño, recuerdo cómo los hermanos trabajaban en dicho lugar. No había las maquinarias que tenemos hoy día, todo era a mano. Y la iglesia se movilizó, la iglesia se agrupó, se unió para poder trabajar. Las hermanas cumplieron un papel muy importante, proveyendo el alimento para todos los hermanos. Se formaron grupos de trabajo que trabajaron. Muchos hermanos, después de sus trabajos seculares, llegaban al templo a poder aportar y poder trabajar para la construcción de nuestro templo catedral, que hoy día para nosotros es una gran honra, es una gran bendición. Pero por sobre todas las cosas se hizo con mucho esfuerzo, con mucha fe, y este Dios maravilloso, Él proveyó todo lo que se necesitó para poder levantar este gran templo, en donde se adora y se alaba el nombre de nuestro Dios. Pastor, una de las prácticas habituales en el mundo pentecostal es que se compra el terreno, se construye el templo, pero en eso es la hermandad la que participa en... ¿Cómo lo hicieron allí? Sí, acá nosotros como iglesia Catedral Evangélica JBH 40, siempre hemos, como usted muy bien lo dice, se han levantado muchos templos en el circuito, y solamente se ha levantado con el aporte de nuestros hermanos. Nunca hemos tenido aportes externos, llámese de gobierno local que esté en el momento, de privados, no, solamente ha sido con el aporte de cada hermano. Así se levantó nuestro templo catedral, por eso duró 7 años su construcción, donde cada hermano aportó, ya sea con una ofrenda, otros hermanos aportaron con la mano de obra, con su tiempo, con su dedicación. Entonces nuestros templos se construyen de esa forma. No tenemos recursos externos, solamente los recursos que aportan nuestros hermanos de nuestras congregaciones. En ese proceso de la construcción del templo, de la catedral, los hermanos venían de su trabajo a la iglesia, al trabajo físico, pero también mientras se construía, ustedes iban celebrando el culto, administrando los sacramentos, ¿o no se hizo en ese tiempo de la construcción no se desarrolló, no se atendió la vida espiritual? Sí, nuestras reuniones se pudieron realizar en los templos que tenemos dentro de la gran región metropolitana. Se pudo establecer porque el templo, obviamente en su construcción, fue quemando etapas. Primero nuestro obispo Javier Vázquez compró algunas propiedades que estaban por la Alameda, estando con el templo ahora antiguo de JBH 40, y a medida que se iba avanzando se pudo demoler el templo antiguo de JBH,
y después pasamos a nuestro templo catedral. Pero siempre la actividad espiritual, que es lo más importante, siempre se mantuvo activa, porque estábamos trabajando para levantar un templo, pero también teníamos que trabajar para poder levantar el nombre de Jesucristo. Perfecto. Estamos en el día de hoy conversando con el pastor gobernante de la Catedral Evangélica, el reverendo Héctor Cerda Gómez, y él nos está contando de los inicios de la Catedral Evangélica. Pastor, si usted tuviera que mencionar algunos de los líderes que han dejado huella en la Catedral Evangélica, ¿quiénes serían estas personas que usted mencionaría y cómo han contribuido para que la Catedral Evangélica tenga hoy día el sitial y el reconocimiento que ha alcanzado? Sin duda, nuestra iglesia siempre está reconociendo quiénes fueron nuestros pastores, obispos que ha tenido nuestra iglesia JBH, hoy Catedral Evangélica de Chile. A nuestro obispo Manuel Umaña Salina, un hombre en donde siempre se recuerdan de él muy hermosas enseñanzas, un gran hombre de Dios, que Dios lo ocupó cuando prácticamente no había nada. Dios usó su vida en beneficio de la iglesia. Por sus labios Dios lo ocupó para entregar grandes profecías, las cuales en el tiempo han sido cumplidas. Muchos llegaron al templo estando enfermos. Él puso sus manos en el nombre del Señor y esos enfermos fueron sanados. Él comenzó un trabajo espiritual enorme, grande, en donde muchas veces tuvieron que luchar contra la adversidad, contra quienes no profesan nuestra fe, contra quienes no estaban contentos de que hubiese un movimiento que cada día crecía y crecía y crecía. Y esta obra está fundada bajo la dirección de su Espíritu Santo, y así lo hemos visto porque hasta el día de hoy el Señor ha sido con nosotros. Después tuve la bendición de poder estar con nuestro obispo Javier Vázquez Valencia. Él tuvo la bendición de poder abrir la iglesia hacia el mundo, hacia nuestro país, en donde fuimos conocidos. Él tuvo la bendición de poder llegar y predicar también, contar las grandezas de Dios a muchos presidentes de la República. Nuestra iglesia fue conocida mundialmente. Él nos representó en muchos congresos internacionales, conociendo y explicando cómo era nuestra amada iglesia. Sin duda, de ambos siervos de Dios, hoy mantenemos un hermoso recuerdo, hermosas enseñanzas, porque fueron en su momento de mucha edificación para nuestra iglesia catedral. Pastor, en esa línea de destacar a estas dos figuras, que además tienen el reconocimiento por su contribución y su aporte al pentecostalismo chileno y latinoamericano. Sin duda que el obispo Manuel Umaña Salinas ocupa una parte importante dentro de la historia del pentecostalismo chileno, al igual que el obispo Javier Vázquez. En esa perspectiva, ¿qué significa para usted como pastor gobernante ahora formar parte de esta historia de la Catedral Evangélica? Le cuento que en mis tiempos más jóvenes conocí al obispo Javier Vázquez. En más de una ocasión nos encontramos en reuniones y siempre fue un trato muy afable, muy atento, de mucha cordialidad. Así que conozco parte de su historia y ahora le conozco a usted como el nuevo pastor gobernante. ¿Cómo vive esta experiencia de ser el pastor de esta Catedral Evangélica? Sin duda es una gran responsabilidad. He tenido, como lo dije anteriormente, la bendición de nacer en esta iglesia y a medida que iba creciendo, siempre el trabajo de uno era poder aportar por el buen desarrollo de la obra del Señor. Nunca imaginé de poder tener la honra que Dios hoy día me ha entregado.
una gran responsabilidad. Las veces que escucho a nuestros hermanos contar experiencias vividas con nuestro obispo Manuel Umaña, con nuestro obispo Javier, realmente digo qué gran responsabilidad tengo hoy de poder estar en este lugar. Un lugar en donde estoy porque esta ha sido la voluntad del Señor. Yo no le busqué, solamente el deseo nuestro como familia es poder trabajar en la obra del Señor. Pero Dios así lo ha querido. Han pasado ya 4 años de esta honra que Dios me ha dado y mi único deseo es poder aportar, es poder trabajar para que el Evangelio de Jesucristo sea engrandecido, su nombre sea ensalzado y muchos más puedan llegar al conocimiento del Evangelio. Sin duda, escucho las experiencias que los hermanos comentan y le pido siempre al Señor que Él me use en beneficio de su iglesia y también sea un instrumento en las manos de Él, que Él me gobierne, que Él me dirija, porque este trabajo no es mío, es del Señor y lo hacemos para la honra de Él. Amén, pastor. Le agradezco su testimonio, su palabra, el cómo usted recibe este ministerio de gobernar la catedral evangélica. Veamos un poquito sobre cómo está organizada la iglesia y los ministerios. Digo yo iglesia en el sentido de catedral. Bien. Entonces, la pregunta, le voy a plantear algunas para que usted las vaya desarrollando. ¿Cómo se estructura la catedral en términos de sectores y templos? Ustedes hablan de clases, entiendo sí. yo. ¿Y qué ministerios están activos hoy día? Bien. Nuestro templo catedral es el templo central y nosotros estamos divididos en 5 sectores. ¿Por qué digo divididos? Porque todos no tendríamos espacio en el templo catedral. Tenemos 5 sectores que son el sector sur, los cuales lo componen 15 templos. Tenemos el sector norte, que lo componen 11 templos. Sector oriente, que lo componen 12 templos. Sector poniente, que lo componen 15 templos. Y el sector catedral está con templos más pequeños que le llamamos locales, los cuales son 5. Estos templos que están dentro del Gran Santiago, a su vez también tienen templos más pequeños que nosotros los denominamos como locales, lo cual hace una suma total de 80 templos que están en nuestro Gran Santiago. Tenemos en 23 comunas de este Gran Santiago, tenemos un templo que pertenece a nuestro templo catedral. También hoy día tenemos 4 ministerios: el Ministerio de la Niñez, Ministerio de la Juventud, Ministerio de la Persona Mayor y Ministerio de la Familia, los cuales han trabajado en beneficio de la hermandad. Ha sido un trabajo muy hermoso. Por ejemplo, el Ministerio de la Persona Mayor cada 3 meses está haciendo un operativo social en una de las clases o templos de nuestro circuito, dependiendo del sector. Por ejemplo, este 25 de octubre tienen uno en el sector norte, en la clase Población Bulnes, y se hace un operativo social en donde tenemos doctores, oftalmólogos, tenemos asistente social, tenemos abogados, tenemos una gran gama de atención para nuestros hermanos y hermanas que así lo requieran. También está abierto para toda la comunidad, pero le hemos dado un énfasis principalmente a nuestros hermanos de nuestra amada iglesia. El Ministerio de la Familia está trabajando con los matrimonios de la iglesia. Ha sido un trabajo también muy hermoso, ha sido de mucha bendición para nuestra iglesia.
cosas que en nuestras anteriores administraciones no se hacía. Hoy día Dios nos ha permitido que esto se pueda hacer en beneficio de nuestra iglesia. Tenemos también el Ministerio de la Juventud, que abarca toda la juventud, jóvenes y señoritas de nuestra amada iglesia, y el grupo de la niñez también están los niños. Una vez al mes se hace un estudio bíblico para los profesores de los niños en la escuela dominical, en donde se entrega la palabra del Señor. Es decir, nuestra iglesia catedral tiene bastante movimiento y gracias al Señor estamos trabajando todos con un mismo sentido de poder honrar y alabar el nombre de nuestro Dios. Nos cuenta el pastor Héctor Cerda que en la región metropolitana tienen 80 templos, amén, 80 lugares donde se predica semanalmente la palabra o el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y que además trabajan con 4 ministerios y cada ministerio realiza sus propias actividades al interior de la congregación, pero también abierto a la comunidad, quienes quieran participar de ello. Es una iglesia que tiene una cantidad significativa de actividades y lugares de predicación. Permítame preguntarle, pastor, ¿cómo siempre uno ve los templos o la catedral evangélica en distintos actos, en distintos cultos o celebraciones litúrgicas, que hay un coro fantástico? Es decir, uno escucha las mandolinas, las guitarras, en fin, y uno se siente tocado por la música, por lo que allí se refleja. ¿Cuál sería el estilo o la importancia? Primero, la importancia de la música en la Iglesia Metodista Pentecostal, y cuál es el estilo musical, si se puede mencionar, que más se hace presente, que más se usa en los cultos, en la celebración. Los coros instrumentales, de voces, etc. ¿Cuán importantes son en el ministerio de la iglesia? Yo creo que los coros en nuestra iglesia cumplen una labor fundamental muy importante. Hoy tenemos el coro instrumental, que es Coros Unidos. Tenemos también un coro polifónico y también una orquesta sinfónica, que también ellos han puesto sus talentos para el servicio de la obra del Señor. Nuestro coro unido, y lo digo con mucha humildad, es un hermoso coro para la gloria del Señor, y su característica son los instrumentos a cuerda. Muchos años atrás eran los banjos, hoy día son las mandolinas, son las guitarras, tenemos los violines. Se han ido incorporando algunos instrumentos de vientos, pero todos juntos hemos tratado de conservar lo que nuestra iglesia por años ha entregado. Es un coro que realmente cuando se le escucha es muy hermoso lo que se transmite por los coros unidos, coro polifónico y la orquesta sinfónica. Es un coro que ha ido cada vez siendo más profesional. Hoy día nuestros hermanos tocan de acuerdo a partituras y eso ha ido creciendo, ha ido avanzando y se ha ido también un poco profesionalizando. Pero gracias al Señor mantenemos la esencia de cómo eran nuestros coros en su principio, hombres y mujeres muy sencillos que adoraban y alababan al Señor. Sin música, solamente se aprendía por oído y muchos crecimos de esa forma, porque también fui parte de coro tocando un instrumento que era la guitarra, pero vemos que en el tiempo esto ha ido creciendo y ha sido de mucha bendición. Estamos conversando entonces con el pastor Héctor Cerda Gómez de la Catedral Evangélica de Chile, y él nos cuenta un poco lo que es la vida cotidiana, el trabajo que le toca liderar en una catedral que tiene 80 templos, dijimos 4 ministerios, y que además participa activamente un grupo importante de hermanos y hermanas en la
en el acompañamiento, en el ministerio de la música, de la cantidad de actividades que realiza. Vamos a hacer una pequeña pausa y en la segunda parte del programa vamos a continuar conversando con nuestro pastor Cerda y ahí vamos a preguntarle sobre cómo fue su nombramiento, su elección, su llamado pastoral, un poco más en la perspectiva de este tiempo que ya lleva en el pastorado, 4 años, ¿no? Amén. Así que, estimado y estimada, después de una breve pausa, continuaremos conversando entonces con el pastor gobernante, reverendo Héctor Cerda Gómez, de la Catedral Evangélica de Chile. Amén. Continúa la sintonía de TNE. Ya regresamos. Cada día llegamos a tu hogar para compartir fe, esperanza y amor. Ayúdanos a seguir alcanzando a muchas familias con el Evangelio. Puedes ayudarnos con tu aporte voluntario a través de la Fundación para Vivir en un Mundo Mejor. Cuenta corriente Banco Santander número 63 87 822-7, RUT 65.9077-2. Colabora con Televisión Nacional Evangélica. Tu aporte nos ayuda a seguir adelante. ¿Buscas tu casa propia? ¿Buscas invertir en propiedades? Somos tu mejor opción. Asesoría de inversión inmobiliaria. Sin pie, sin comisión, cero gasto operacional. Evalúate como sujeto de crédito. Renta familiar desde 990.000 pesos. Asesoría y evaluación gratis. Atrévete, capitaliza e invierte con asesoría de inversión inmobiliaria. Contáctanos al +569 3402 5249. Página web www.asesoriainversioninmobiliaria.cl y nuestras redes sociales en Facebook e Instagram. Y visítanos en 1 Oriente 1097 Viña del Mar. Asesoría de inversión inmobiliaria. Seguimos con el programa 31 de octubre y el día de hoy conversamos con el pastor de la Catedral Evangélica, Héctor Cerda Gómez. En la primera parte él nos contó varios aspectos importantes de la vida de la iglesia y de parte de la historia que se ha desarrollado. Pero quisiéramos preguntarle al pastor cómo fue el proceso de elección o de nombramiento de usted como pastor y su esposa. Entiendo que el llamado es a los dos, a usted y a su esposa. Cuéntenos un poquito eso, que es novedoso para muchos hermanos y hermanas de la tradición pentecostal, que haya un proceso de llamado, de nombramiento y de unción pastoral. Por favor. Quiero, a través de este medio, poder contar con un poco más de detalle cómo fue el nombramiento como pastor de nuestra Catedral Evangélica de Chile. Producto de la crisis que vivió nuestra iglesia, hubo un tiempo aproximado de un poco más de 2 años de un directorio de transición, el cual tomó las riendas de nuestra iglesia, y durante este periodo ya nace la necesidad de poder nombrar las autoridades de nuestra iglesia catedral. Para esto se considera como padrón electoral, como estamos en tiempo de elecciones, al cuerpo directivo de nuestra iglesia, que son los hermanos profesores y profesoras, enseñadores en la escuela dominical. Para esto se tienen que elegir 20 hermanos y hermanas, los cuales van a componer el cuerpo de diáconos de nuestra iglesia. En esta elección, gracias al Señor,
sacó una de las altas mayorías o fui número uno para como la iglesia eligió a los hermanos para ser parte del cuerpo de diáconos. Después de esto quedaron 20 hermanos, entre ellos 2 hermanas que componen el cuerpo de diáconos. Entre los 20 hermanos se les pregunta en forma individual a cada uno de ellos quiénes querían seguir con el proceso para poder llegar a elegir el pastor de JBH. De estos 20 hermanos, solamente hubieron 3 hermanos, los cuales dijimos que sí, entre ellos obviamente el pastor Héctor Cerda, el hermano José Amigo y el hermano Jaime, los cuales seguimos trabajando de acuerdo a la voluntad del Señor, y la iglesia tuvo que elegir entre los 3 hermanos al futuro pastor de la Catedral Evangélica de Chile. Se llegó el día de la votación que se hizo en todas las clases del circuito de JBH, y de todo el pastor Cerda sacó un 92% de adherentes que votaron para que él fuese el pastor de JBH, lo cual agradezco al Señor por el amplio respaldo que la iglesia dio para el hermano Cerda en ese entonces, y desde ahí hemos estado trabajando por el bien de la obra del Señor junto a mi esposa Elizabeth Bizama Saavedra. Como matrimonio pastoral nos hemos preocupado y nos hemos dedicado para el servicio de la obra del Señor. Así que esa fue la fórmula, cómo se eligió a las autoridades de nuestra amada iglesia. Pastor, este proceso que ustedes como catedral vivieron es nuevo, ¿no? Amén. Porque antes no era ese proceso que se daba para elegir al pastor. Exactamente. Anteriormente el pastor se elegía con el grupo de hermanos oficiales que tenían en ese entonces. Por ejemplo, a la partida de nuestro obispo Javier, el grupo de oficiales que había en ese entonces, que eran un número aproximado de 26 hermanos, eligieron el pastor que iba a dirigir el templo catedral. Hoy día es diferente, se tomó el parecer de gran parte de la iglesia, que son los hermanos del cuerpo directivo, que lo dije, son los profesores y profesoras, predicadores, encargados de obra, todos están involucrados en este trabajo. Siempre el llamado pastoral tiene varios aspectos que involucran esta tarea, esta actividad, este ministerio. En su caso, si yo le preguntara un poquito más, así en lo personal, pastor, junto a su esposa, ¿cómo han vivido este llamado? ¿Cómo lo han asumido? ¿Cómo han sentido que el Señor les ha llamado a desarrollar este ministerio al frente de la Catedral Evangélica? Yo creo que nosotros fuimos formados, fuimos enseñados a obedecer lo que Dios dispone de nuestras vidas dentro del campo espiritual. Como lo dije en un principio, sin duda esto no estaba en nuestros pensamientos, pero esta fue la voluntad del Señor. Hemos tomado este trabajo con mucha humildad, porque es un trabajo que es para la obra del Señor. Aquí siempre la honra y la gloria le pertenece a Él, no es nuestra. Somos meros instrumentos en las manos de Él. Necesitamos mucho de la ayuda del Señor para el trabajo de esta obra. Sin duda, hubieron muchos comentarios, algunos nos daban mucho ánimo,
otros nos dijeron, ¿para qué te vayas a meter en problemas? ¿Para qué vas a tomar este fierro caliente? Pero sabe que en el momento que Dios así lo puso sobre mi vida, ha sido un momento muy hermoso. Muchos hermanos, Dios también les permitió de poder confirmar lo que hoy día estamos viviendo. Un día tengo un breve sueño, muy pocos segundos, pero fue algo que me marcó, en donde estaba en un lugar en donde había una gran concurrencia, estaba tras bambalinas, y se acerca un hermano predicador y me dice, hermano Cerda, usted es el elegido para poderse dirigir a toda esta congregación. Y se acabó el sueño, no fue nada más que eso. Y en el tiempo he podido entender que Dios ahí me reveló, me mostró que lo que venía era lo que hoy día estamos viviendo. Sin duda ha sido un tiempo hermoso, un tiempo de gloria, un tiempo también de trabajo, un tiempo también de sufrimiento, porque nadie nos enseñó a ser pastores, sino que hemos ido trabajando. Obviamente fui predicador de algunas clases del sector de Jotaveche por muchos años, y esa escuela sin duda me ha servido mucho. Aprendí de muchos hermanos, los cuales me transmitieron enseñanzas, consejos, los cuales hasta el día de hoy quiero ponerlos en práctica. Y gracias al Señor ha sido un tiempo hermoso, un tiempo de alegría, ver hoy día cómo está su iglesia para la gloria del Señor. Hemos vuelto a poder nuevamente a ponernos en pie y poder trabajar por el bien de la obra del Señor. Amén. Pastor, la Catedral Evangélica vive una etapa nueva, un periodo distinto a los anteriores. ¿De qué manera, si yo le pregunto, pastor, se ha fortalecido la institucionalidad de la catedral en la dimensión eclesiástica, administrativa y financiera? Porque entendemos que hay otro modelo, otra forma de administrar toda la vida de la Catedral Evangélica. Si nos puede compartir sobre eso, también le agradecemos su respuesta. Sí, nuestra iglesia catedral hoy día, producto de lo que vivimos, cambió la dirección en cuanto a su administración. Hoy día nuestra iglesia tiene dos pilares, que es el pilar más importante, que es la parte eclesiástica, la cual administra el pastor. Y tenemos también el área financiera, en donde tenemos un directorio de administración y finanzas, cuyo presidente es el hermano Jorge Silva Merino. Ambas cosas caminan en forma paralela. Hoy día tenemos esta área, la cual administra todos los ingresos y egresos de la iglesia. Hoy día el pastor gobernante no tiene la administración de los ingresos, llámese ofrenda, diezmo. Eso lo ve el área de administración y finanzas. Creo que ha sido bien tomado por la iglesia. La iglesia se ha ido de a poco adecuando a este nuevo proceso, que no ha sido fácil. La iglesia acostumbraba al sistema que teníamos anteriormente, pero la iglesia ha ido creciendo en este sentido y sabiendo que es lo mejor por el bien de la obra del Señor. Así que hoy día está claramente definido que hay un área de administración y finanzas que está encargado de todo lo que es ingreso, todo lo que es egreso. Hay empleados que hay que pagar sueldos en la iglesia, ayuda a las congregaciones, ayuda a nuestros hermanos. Todo eso se ve en el área de administración y finanzas. El pastor se preocupa del área espiritual, del área eclesiástica
y en eso hemos trabajado hasta el día de hoy con la ayuda del Señor. El pastor Héctor Cerda nos ha compartido entre las respuestas o entre el diálogo que hemos sostenido, que hay dos, destacamos como algo distinto en la vida de la Catedral Evangélica, que es el nombramiento pastoral, el cual nos ha compartido el proceso que se dio y esta nueva forma de administración de la Iglesia. Amén. Y claramente eso es también una novedad importante. ¿Y usted, pastor, cómo se siente en ese equipo de trabajo con estas dos dimensiones? Aprovecho de saludar tanto al hermano Carlos Acosta como a nuestro hermano Jorge Silva, que sabemos de sus afanes y sus preocupaciones. Un cariñoso saludo a estos hermanos, pero también a todos los hermanos y hermanas de la Catedral Evangélica. Pastor, ¿cómo se siente usted en esta nueva etapa de la Catedral? Yo creo que el sistema que hoy día se ha implantado en nuestro templo catedral es un sistema válido por lo que vivimos. Hoy día era importante sanar muchas heridas, que muchos corazones que estaban destrozados, poderlos animar para poder seguir trabajando en el bien de la obra del Señor, en donde todo hoy día es necesario. Necesitamos tener ingresos para el desarrollo administrativo de la Iglesia, necesitamos ir en ayuda de nuestros hermanos y sin duda es una labor importante que para el pastor gobernante le da tranquilidad, le da mayor campo para poder trabajar con completa libertad, porque hay otra área que se preocupa de los ingresos de la Iglesia. Ya no es tanto el pastor el que tiene todo, que maneja todo, no lo es así. Creo que ha sido saludable para la Iglesia, ha sido de bendición, como le dije, a algunos le ha costado, pero creo que en el tiempo vamos a ir acostumbrándonos y que esto es necesario para mayor transparencia, para que la Iglesia pueda hacer sus aportes, sus ofrendas, sus diezmos, los pueda hacer con libertad, porque esos dineros están siendo muy bien ocupados dentro del trabajo de la obra del Señor. Pastor, generalmente se dice que las iglesias evangélicas tienen algún sistema financiero poco claro, que no está muy explícito. En el caso de la Catedral Evangélica, esta forma de reorganización, de alguna forma usted ya lo dijo, pero asegura hoy día que hay transparencia en la administración de los recursos, también hay un orden distinto y esto permite un cierto grado de proyección del trabajo que están realizando. Sí, sin duda esta nueva área y ha querido trabajar de la forma más transparente posible. Desde el día en que asumimos esta labor, se nos encomendó, según nuestros estatutos, una vez al año, tener que dar un informe a toda la iglesia o a la asamblea, que son los hermanos del cuerpo directivo, rendir, si se quiera llamar así, rendir cuenta del trabajo, ya sea en la parte eclesiástica como también en la parte financiera. Nosotros hoy día contamos con un estudio contable, tenemos auditorías semestralmente y una vez al año Administración y Finanza tiene que dar un informe a toda la iglesia, se hace memoria de esto, de los ingresos y egresos que tuvo el año en curso. Y esto se hace en el mes de marzo y gracias al Señor ya llevamos 4, si no me equivoco, 4 rendiciones a la iglesia y la iglesia también tiene la finalidad que tiene que aprobar o rechazar estas memorias.
La parte eclesiástica, gracias al Señor, los 4 años ha sido aprobada a un 100%. También ha sido aprobada el área de administración y finanzas, en donde se muestran los balances y todo lo que ha generado en cuanto al movimiento administrativo de nuestra iglesia. Invito a la iglesia, especialmente a la iglesia local de Catedral Evangélica, que nunca pierdan la confianza, que todo esto se está siendo manejado de la forma más cuidadosa posible. Cada peso tratamos de poderlo ocupar en lo que realmente se necesita y completa transparencia porque lo estamos haciendo para el Señor. Amén. Pastor, usted no mencionó, o tal vez no lo hacen, pero yo sé que las iglesias pentecostales, mayoritariamente, también las iglesias llamadas históricas, pero ustedes no tienen un trabajo también de visitar hospitales, las cárceles. Hay algunos hermanos que van por allí. ¿Tienen Sí. ese? Cuéntenos sobre eso también. Sí. Nuestra iglesia por años se ha caracterizado por el trabajo social. Tenemos un gran grupo de hermanos voluntarios, hermanas Dorcas, la cual encabeza nuestra pastora Elizabeth Bizama Saavedra. Es un trabajo que se desarrolla en el ámbito social. Antes de la pandemia que nos tocó vivir como país, nuestra iglesia todos los días domingos visitaba y atendía a los enfermos que estaban en el hospital El Salvador. Era todos los domingos, toda la iglesia, cada sector debía ir cada cierto tiempo y hacer un trabajo de predicación y de visita. A cada enfermo se le entregaba la palabra del Señor, se le entregaba un consejo, se oraba por ello y ha sido un trabajo muy hermoso. En este último tiempo las condiciones han cambiado y no se ha podido nuevamente retomar este trabajo. Hemos tenido también como iglesia un trabajo fuerte, muy potente en el área de las cárceles de Santiago. En la penitenciaría, en Colina 1, Colina 2, todos estos sectores, ha habido un trabajo muy fuerte. Ahí tenemos hermanos que durante la semana están asistiendo a hermanos que estando en esa condición o dentro de las cárceles han aceptado al Señor producto de la predicación y visita de nuestros hermanos. A Dios gracias, hoy día podemos decir que muchos de ellos que conocieron al Señor dentro de un centro penitenciario, hoy día son miembros de nuestra iglesia. Hoy día se congregan con nosotros, con corazones totalmente cambiados, han podido formar familia y son lindos instrumentos en las manos del Señor y en ellos hay mucha gratitud para el servicio de la obra del Señor, porque ellos entienden que solamente el Señor pudo cambiar sus corazones. También hemos tenido asistencias en hogares de menores, es decir, en hartas áreas nuestra iglesia ha estado presente porque creo que ellos también tienen derecho a poder recibir a Cristo en sus corazones. Pastor Héctor Cerda Gómez, un agrado tener en el programa. Lamentablemente el tiempo se nos acaba, se nos agota. Quedaron temas pendientes, pero vamos a convenir en otra oportunidad que nos visite y podamos continuar nuestro trabajo. Quedó pendiente, por ejemplo, haber profundizado un poco más la importancia o lo que ha significado para la catedral celebrar 50 años de vida, que nos hubiera hablado de la exposición fotográfica que hubo allí, los testimonios, el trabajo, etcétera, etcétera. Pero agradecemos el haberle tenido el día de hoy y haberle escuchado. Generalmente cuando nosotros invitamos a un pastor, a una pastora, a un obispo, al concluir nuestro programa, junto con agradecerle nuevamente, pastor, le pedimos que ore por nuestro país, especialmente por las iglesias evangélicas, por su presencia, por su testimonio, por el valioso aporte que hacen a la sociedad chilena. Y queremos pedirle que al concluir el programa el día de hoy,
usted también pueda orar en este momento y así cerrar la edición del programa de la Comisión 31 de octubre. ¿Te parece, pastor? Amén. Oramos. Amén. Amado Dios, en esta mañana damos a usted muchas gracias porque nos permite estos minutos hermosos para poder contar parte de nuestra trayectoria, parte de nuestra Iglesia Catedral Evangélica de Chile. Muchas gracias, Señor, por haber estado en este estudio. Muchas gracias por el pastor Daniel Godoy, el cual nos recibió con mucho cariño, nos hizo sentir como que estábamos en casa. Señor, en esta mañana quisiéramos que tu iglesia, aquí no hablo de denominación, sino que hablo de tu iglesia, la iglesia que fue comprada un día a precio de sangre, la iglesia que fue redimida por tu sangre bendita. Quiero llamar a la iglesia, a los líderes, a los pastores, a los obispos, para podernos unir como un solo cuerpo. Señor, muchas veces pregonamos, muchas veces decimos en la profecía que fue entregada un día que Chile sería para Cristo, pero para poder lograr esto necesitamos estar unidos como un solo cuerpo, que no haya, Señor, divisiones, porque usted viene a buscar su iglesia, una iglesia limpia, una iglesia santificada, una iglesia sin manchas ni arrugas. Te pido, Señor, que tú nos ayudes para que en cada sector de nuestra región metropolitana, en cada sector de nuestro gran país, pueda ser siempre pregonado el Evangelio de Jesucristo. Que muchos más puedan llegar a este noble conocimiento, que muchos más puedan recibir a Cristo en su corazón como su único y personal Salvador. Hoy que vivimos en una sociedad, en un país, Señor, en donde todo, Señor, está adverso a tu nombre, en donde el hombre cada día, Señor, cree menos en ti. Señor, te pido que tú llegues a esos corazones y tu evangelio sea pregonado y sea anunciado para que muchos más lleguen al conocimiento del evangelio de Jesucristo. Rogamos y pedimos que cada pastor, cada iglesia a lo largo de nuestro país sea grandemente bendecido, sea grande o pequeña su congregación, que solamente se preocupen de alabar y glorificar en nombre del Señor, y el Señor nunca nos dejará solos. Agradecemos esta oportunidad de haber estado y compartido este programa. Pedimos, Señor, que tu bendición sea sobre este lugar, sobre el pastor Daniel Godoy, para que tú le sigas guiando junto a su equipo de trabajo, lo cual lo agradecemos a través de Cristo, que es nuestro bendito y eterno Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias, obispo pastor, por su presencia. Agradecemos que podamos compartir el día de hoy. Y a usted, hermano y hermana que nos acompaña, siempre nuestro deseo es que el Señor le bendiga, le guarde y le proteja. Amén. Y si Dios así lo permite, nos veremos en otro programa con un nuevo invitado o invitada la próxima semana. Bendiciones.